Hola chicos, tal lo prometido en este video y a manera de clase asincrónica, lo que vamos a hacer es hablar de la tributación en una importación, partiendo de la base de que el hecho imponible en una operación de comercio exterior es, y cuando hablamos de importaciones, es la importación para consumo. ¿Estamos de acuerdo? El hecho imponible es el acto que genera el nacimiento de la obligación tributaria. Cuando hablamos de importaciones, siempre nos vamos a referir a las destinaciones definitivas o la importación para consumo. Luego, el momento imponible es la fecha en la cual se produce el hecho imponible. Si no hay hecho, no hay momento. En este caso concreto, si sabemos que el hecho imponible es la importación para consumo, la fecha de oficialización de la declaración jurada de importación o despacho de importación es el momento imponible. Entonces, el hecho es la importación para consumo, el momento, la oficialización del despacho de importación o declaración jurada de importación. Es decir, cuando el documento aduanero tiene número y fecha. Entonces dijimos que a partir de ahí es clave porque eso es lo que me congela la legislación aplicable a la mercadería que yo pretendo importar. ¿Estamos? Es decir, desde el punto de vista tributario, cambiario, arancelario, desde el punto de vista de las prohibiciones, desde el punto de vista de las restricciones y desde el punto de vista de las autorizaciones especiales y de las intervenciones de distintos organismos. Todo queda congelado a la fecha del momento imponible, es decir, a la fecha de oficialización. Sujetos imponibles son dos, recuerdan que dijimos que se necesitaban, que es como el tango, la bachata, se necesitan dos para bailarlo. Están los contribuyentes, o en este caso los importadores, quienes van a tributar, y la AFIP, quien recauda. ¿Estamos? Eh, y la base imponible sobre la cual vamos a partir para determinar la liquidación de los tributos que graban una importación para consumo es determinada en todas las administraciones tributarias nacionales, es la Incoter CIF o SIP. Es decir, partimos desde aquel valor determinado como CIF o SIP que comprende todos los costos y gastos que tiene la mercadería que se pretende importar hasta que arriba al territorio aduanero del país importador. En este caso, vamos a decir Argentina. Entonces, todos los costos y gastos que tiene el producto cargado hasta que ingresa al primer punto de introducción al territorio aduanero argentino. El buque arribó a las terminales portuarias en Buenos Aires o en Rosario. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Córdoba, Rosario. El camión acaba de llegar a un centro logístico en frontera. Hasta allí debemos computar todos los costos y gastos de la mercadería que arribó arriba del medio de transporte, ¿m?, al primer punto de introducción al territorio aduanero. Es decir, si ustedes recuerdan cuando veíamos las Incoterm, se llega con todos los costos y gastos, ¿m?, hasta el país del importador. Pero la entrega y la simultánea recepción, la transmisión de la documentación de la mercadería en sí misma, de la documentación del riesgo, se produce donde en el país de salida, en el puerto de salida, aeropuerto, terminal terrestre, depósito fiscal del país del exportador. Y con los costos y gastos llegamos hasta el país del importador, pero siempre con la mercadería a bordo. ¿Estamos? Entonces, partimos de CIF o SIP, es decir, todos los costos y gastos hasta el primer punto de introducción al territorio aduanero. Entonces, todas las administraciones tributarias nacionales toman esa base CIF o SIP como el puntapié inicial para determinar las valores imponibles sobre los cuales liquidar los tributos. La legislación argentina dice que se tiene que ajustar ese CIF o SIP en función de todos aquellos costos y gastos hasta llegar al puerto de Argentina, supongamos, que no estén incluidos en el precio. ¿Estamos? Entonces son ajustes a incluir. Y ajustes a deducir son todos aquellos gastos que puede tener incluido en el precio, pero que se producen después de el arribo al territorio aéreo argentino. ¿Estamos? Es decir, por eso no se incluyen en el precio, por ejemplo, los gastos de asistencia técnica, gastos de implementación, los tributos que se pagan en importación, el transporte interno, el flete interno entre Argentina. Todos esos costos y gastos no forman parte del CIF ni el SIP. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a decir que la base imponible para el pago de los tributos que le una importación para exportación es el CIF o SIP ajustado, que es lo mismo que hablar del valor normal en aduana, del valor normal en aduana o valor en aduana. ¿Estamos? De ahí partimos. Entonces vamos a ver que tenemos que pagar impuestos al comercio exterior. Es el primer impuesto que aparece y que son los únicos impuestos genuinos, ¿no?,
en materia de comercio exterior. Son los derechos de importación o aranceles a la importación. Y son aquellos que la aduana recauda por cuenta y orden propio. Todos los demás tributos y tasas que vamos a analizar a continuación, la aduana los recauda por cuenta y orden de otros organismos. ¿Estamos? Entonces, fíjense, solamente el único impuesto genuino en materia de comercio exterior son los derechos de importación o arancel de importación, son los denominados ad valorem, es decir, un porcentaje sobre el valor de la mercadería. Si el valor es CIF, el valor CIF es 100.000, sobre esos 100.000 se van a liquidar, por ejemplo, los derechos de importación que graban un automóvil o un auto, que es del 35%, y se hace de manera lineal. El 35% de 100.000 me va a dar 35.000, es lo que debemos abonar de derecho de importación. Bien, segundo gravamen que aparece, pues no es un tributo, no es un impuesto, sino que aparece una tasa que a diferencia de los impuestos que se imponen coactivamente por el poder del Estado, la tasa implica que alguien está pagando por un servicio. Es decir, que hay una contraprestación económica por un servicio que está recibiendo. En este caso, los importadores van a pagar la tasa de estadística por los servicios confiables al comercio exterior, las estadísticas del servicio perdón, las estadísticas al comercio exterior que publica el INDEC todos los meses, así como publica el índice del estimador industrial, el estimador mensual industrial, el índice de evolución de precio al por mayor, al por menor, etcétera, el índice de la construcción, también publica las estadísticas del comercio exterior, es decir, la balanza comercial. Bueno, en base a eso, el importador, al momento de la importación para consumo, tiene que pagar un 3% de tasa estadística. Obviamente, la recaudación va a ser por cuenta y orden del INDEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y una pequeña partecita va para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. ¿Estamos? Entonces, también se calcula de la misma forma que los derechos de importación de manera lineal sobre el CIF o sobre el valor en aduanas. El valor en aduanas es 100.000, el 3% va a ser 3.000. ¿Estamos de acuerdo? Tercer impuesto que aparece en una importación para consumo. Ya vimos impuesto al comercio exterior, tasas y ahora aparece impuestos nacionales, impuestos interiores nacionales, el más importante de todo, que aparece en todos los actos de compra-venta, ya sea en el mercado interno o compras-ventas internacionales, es el impuesto al valor agregado, impuesto al consumo masivo, y en este caso que grava todas las compra-ventas de bienes muebles. ¿Estamos? Entonces, las compra-venta, una importación no deja de ser una compra-venta desde el mercado externo, pero alcanzadas por el impuesto. Entonces, todos sabemos que el impuesto, la alícuota general es del 21%, o tiene una alícuota reducida del 10,5% para algunos productos puntuales, como pueden ser algunos bienes de capital, software y todos los productos de la canasta básica de alimentos, leche, verduras, carnes y algún otro que se me puede estar escapando. Pero si la alícuota general es el 21%, salvo esos productos puntuales que tienen alícuota reducida del 10,5%. Bien, acá la misma ley me dice que la base imponible sobre la cual se debe liquidar este impuesto al valor agregado es una base acumulada. Es decir, se parte del CIF, igual que para el pago de los derechos y la tasa estadística, pero ahora se le deben agregar, se le debe adicionar todos los demás impuestos que haya pagado hasta ese momento. Es decir, el CIF o valor en aduana más los derechos de importación o arancel de importación más la tasa de estadística más otros gravámenes que tuviera incluido. Por ejemplo, si el producto que estamos importando también es objeto de dumping y tiene ya fijado unos derechos antidumping, también se lo tenemos que sumar a esta base imponible. Bien, entonces la base imponible de IVA va a ser una base acumulada que es la suma del valor en aduana CIF o CIF más los derechos de importación más la tasa estadística más otros impuestos gravables que se haya pagado hasta ese momento. Y sobre esa base acumulada, ahora sí, de manera lineal le aplicamos el IVA general del 21% o la alícuota reducida del 10,5%. Hasta ahí, digamos, es la base común a todos los importación de bienes muebles, ya sean bienes muebles para ser incorporado al patrimonio de la empresa, es decir, bienes de capital,
Es decir, y bienes de capital son aquellos que, como decimos, van a ser incorporados al patrimonio de la empresa, pero que tienen que tener una característica que define la ley de IVA, es que tengan una vida útil mayor a los 2 años y que no sean para revender ni comercializar. ¿Estamos? Es decir, se incorporan al patrimonio y tienen que tener una vida útil mayor a los 2 años y no se traen para revender ni comercializar. Entonces ahí terminaría la carga tributaria, por ejemplo, para los bienes de capital. ¿Estamos? Distinto es el caso de bienes muebles que se traen para revender o comercializar en el mercado interno. Somos comerciantes, traemos para complementar nuestra cartera de productos que ofrecemos. Entonces, allí, aparte de todos los impuestos que hemos visto, aparecen los regímenes de percepción de impuestos interiores nacionales. Entonces, la primera percepción que aparece y vigente desde el año 93 es un IVA adicional. Sí, pero el importador dice, pero si yo ya pagué el IVA del 21%. Correcto, pero ahora tenés otro IVA adicional a ese IVA general, que es por las futuras ventas que vas a realizar en el mercado interno. Entonces, te pedimos, dice el Estado, que por favor nos adelante parte de ese IVA que vas a cobrar cuando vendas el producto en el mercado interno. Pero, ¿cómo sabes que se lo voy a vender? No, pero si usted está declarando bajo juramento que lo trae para revender, por lo tanto no tiene ningún problema en adelantarme un 20% a manera de percepción o de pago a cuenta por las ventas en el mercado interno. Estamos entonces, por simplicidad de cálculo, se toma la misma base acumulada para el IVA general y se hace la liquidación del IVA adicional del 20% sobre la misma base. ¿Estamos? Segunda percepción que aparece, también con el mismo criterio, y porque el producto ha sido traído para vender o revender en el mercado interno, y esa venta va a generar ganancias de fuente argentina. Por lo tanto, también se le pide al importador que adelante pagos a cuenta por las futuras ventas y por las futuras ganancias que va a obtener. Entonces, aparece un anticipo del impuesto a las ganancias que es del 6% en esta ocasión. ¿Estamos? Entonces, también por simplicidad de cálculo se liquida sobre la misma base acumulada de IVA. 6% de manera lineal sobre el valor en aduana más los derechos más la tasa estadística de más gravámenes que hubiere acumulado hasta ese momento. Base imponible de IVA, IVA general del 21, IVA adicional del 20 y ahora anticipo el impuesto a la ganancia del 6%. ¿Estamos? Hay otro impuesto interior nacional que, que grava la compra-venta, pero ya no, o el consumo masivo, sino que va a gravar la compra-venta o el consumo de bienes suntuarios o lujosos, que es una ley de la década del 30 del siglo pasado, que es la ley de impuestos internos que determina. Entonces, puede ser que la mercadería que estemos importando esté grabada o esté alcanzada con impuestos internos. Entonces, en esta situación o en esta ocasión también se deben pagar esos tributos a manera de pago a cuenta, como adelanto del impuesto final. ¿Estamos? Entonces, pero fíjense que esta ley es taxativa, es objetiva, no grava todos los productos, sino que me determina cuáles son los productos que van a estar alcanzados. Entre ellos hablamos de suntuario lujoso, así es la ley, ¿cierto? Pero lo único que ha quedado suntuario lujoso en estos tiempos que corren y después de casi 100 años, estamos hablando de las joyas. Pero hoy la ley alcanza y grava todo lo que tiene que ver con autos, motos, celulares, bebidas alcohólicas, agua mineral, etcétera. ¿Estamos? Entonces me determina que la base imponible para la liquidación de impuestos internos es la misma base determinada para el pago del IVA. Estamos, pero no va a ser un cálculo lineal, porque la ley me establece una tasa, pero esa tasa no es me dice que esa tasa es la tasa nominal. Por lo tanto, para poder hacer efectivo el impuesto, hay que transformar esa tasa nominal en tasa efectiva. Y ahí es donde se aplica una fórmula que es muy simple, es decir, muy simple cuando sabemos cómo es el desarrollo de la fórmula, ¿no? Es 100 por la tasa nominal sobre 100 menos la tasa nominal. Por lo tanto, la tasa efectiva va a crecer geométricamente mientras más alta sea la tasa nominal. ¿Estamos? Si tenemos una tasa nominal del 2%, la tasa efectiva va a ser 2,0408, por ejemplo. No estoy haciendo el cálculo, pero por ahí debe ser. Distinto si la tasa nominal
es del 50%. Entonces, si nosotros hacemos 50 por 100, 5.000 dividido 50, dividido 100 menos 50, 50. Entonces me queda, perdón, hacemos 100 por 50 la tasa nominal. Bueno, vamos de vuelta. Para hacer la fórmula de la tasa efectiva es igual a 100 por la tasa nominal. Hacemos 100 por 50, que es la tasa nominal, me da 5.000. Dividido 100 menos la tasa nominal, que es 50, me va a quedar 5.000 dividido 50. Con lo cual, la tasa efectiva es 100. Fíjense cómo creció. Si la tasa nominal es 50, ahora la tasa efectiva es 100. ¿Estamos? Entonces, afortunadamente es un producto que grava muy, es una tasa, perdón, es un impuesto que grava muy pocos productos. ¿Estamos? Pero si la mercadería que es objeto de la importación está alcanzada con impuestos internos, también lo tenemos que liquidar y pagar cash y en dólares previo a la oficialización, igual que todos los tributos que estamos desarrollando. ¿Estamos? Y por si fuera poco, en el mismo momento, cash y en dólares previo a la oficialización, como dijimos, también las provincias han hecho valer su potestad tributaria. Por lo tanto, en el momento de una importación, el importador también va a tener que pagar el impuesto más importante que tienen las administraciones tributarias provinciales, que son los ingresos brutos. ¿Estamos? Entonces, Cava y todas las provincias exigen que la AFIP también actúe como agente de percepción. Entonces, al momento de una importación, y también de manera simplificada se adopta la misma base determinada para el IVA, entonces sobre esa base acumulada del IVA se liquida un 3% en concepto de ingresos brutos. ¿Estamos? Entonces ya con esto terminamos con el desarrollo de todos los tributos que graban importación para consumo. Impuesto al comercio exterior, derecho a ganancia de importación, tasa estadística, impuestos interiores nacionales, IVA general, 21% o alícuota reducida del 10,5%, hasta ahí comunes a todo tipo, a toda importación de bienes, muebles, y si la mercadería que se importa es un bien de cambio desde el punto de vista contable o desde el punto de vista comercial, es mercadería que se trae para revender, le tenemos que agregar el régimen de percepciones, que son un IVA adicional del 20%, un anticipo del impuesto a las ganancias del 6%, impuestos internos si estuviera alcanzado, haciendo la salvedad de que hay que determinar previamente la tasa efectiva sobre la cual se va a liquidar el impuesto, y por último, ingresos brutos. Así hemos determinado todo lo que es el costo tributario. Lo que tenemos que aclarar es que los primeros tres ítems que desarrollamos, derecho de importación, tasa estadística e IVA general, son, derecho de importación y tasa estadística, los primeros dos ítems, son considerados costos tributarios. Costos tributarios porque no se pueden recuperar. Es decir, pasan a formar parte del costo final del producto. En cambio, todo lo que es el IVA general, como las percepciones, al ser anticipos, no son gastos financieros, sino que son costos financieros, perdón, no son costos financieros, sino que son gastos financieros. Entonces, derecho, tasa estadísticas, costos financieros. IVA general, IVA adicional, eh, ganancias, impuesto interno, ingresos brutos son gastos financieros porque el importador los puede recuperar. Los puede recuperar computándolo en las declaraciones juradas anuales o contra las declaraciones juradas en las posiciones mensuales en las cuales se haya llevado a cabo la importación. ¿Estamos? Lo tienen que considerar. Pero no deja de ser una pesada carga financiera porque el importador tiene que contar con todo el dinero disponible a la hora de hacer la importación para consumo. Recuerden, yo les dije que si el importador está importando, por ejemplo, mercadería de China por un valor CIF o un valor CIF de $50.000, ustedes tienen que considerar que la carga tributaria va a ser equivalente, es decir, que tiene que tener disponible líquido, cash, otros $50.000 para pagar toda la carga tributaria, porque si se han dado cuenta, estamos hablando de una carga tributaria que va entre un 100 y un 120% si consideramos acumulado todo. Hasta aquí llegamos con lo que es tributación.